Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, días, a la hora que nos escuchen y nos hagan el favor de vernos. El día de hoy les traemos un temazo, ¿verdad? Porque como todos los que siempre les traemos para todos ustedes, ya que es algo que de verdad nos preocupa y nos alerta. Digo, para los que son padres de familia, para nosotros, para la sociedad en general, que bueno, con todo lo de la pandemia sabemos que el internet se volvió algo fundamental, ¿no? Cambió nuestras vidas radicalmente y bueno, ahora sí que ha sido tanto económicamente como socialmente el punto para conectar a todo el mundo, pero también tiene ahí sus cuestiones no muy agradables que ahorita ha fragmentado algunas cuestiones y han sacado a la luz algunos puntos que no está nada, ahora sí que lo voy a decir así tal cual coloquial, padre. Entonces, de verdad espero que les agrade. Les traemos a una súper experta para que nos explique el comportamiento, para que ahora sí que nos platique el por qué las personas se vuelven violentas en el internet o por qué en ciertas plataformas o en ciertos lugares o por qué el anonimato en diferentes redes, en diferentes plataformas, por qué la gente se vuelve violenta en internet o violencia cibernética como lo hemos denominado el día de hoy. Y bueno, está con nosotros Alicia Ortiz. Ella es psicoterapeuta, docente de la UNAM y también de Humanitas, especialista y divulgadora en mindfulness y neurociencia. Hola, ¿cómo estás, Alicia? Muchísimas gracias por el espacio y por el tiempo. Yo sé que estás súper saturada de mil cosas, pero creemos que de verdad era importante que platicáramos o que nos platicaras de este tema para entender un poquito más todo lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Encantada, Zaira. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a tu audiencia, a tus radioescuchas, con quienes podemos llegar con estos medios tan fascinantes, con estas tecnologías que, como bien dices, tienen su lado A y su lado B, ¿no? La parte que nos alerta y nos preocupa, pero encantada, te agradezco a ti. Muchísimas gracias por el espacio también. Buenos días, noches. Sí, decimos así porque digo, ahorita la verdad es que con estas plataformas, como bien lo dices, las personas tienen la habilidad de escucharnos a la hora que, ahora sí que pueden, Puedan y que que gusten. gusten, cuando se sientan relajadas y quieren escuchar algo en específico, pues ahora sí que lo tienen a un clic literal y lo puedan descargar en podcast, porque también estamos en Sí, sí, podcast, sí. lo puedan ver en YouTube, lo puedan ver en cualquier tipo de plataforma y la verdad es que son una bendición, pero también está el otro lado, lo malo. Exactamente. Y quisiéramos saber, de verdad, el anonimato en verdad funciona no funciona, es parte importante o esencial para que las personas se vuelvan violentas. Digo, hemos visto un fenómeno muy interesante con todo lo de la pandemia, que, bueno, las personas, no sé si sea a raíz de esto, pero se ha vuelto más violenta, más Ujú. ácida, más agresiva, menos tolerante. No sé, como que lo hemos visto en noticias de todo el mundo, no solamente aquí en Ujú. Latinoamérica y digo Estados Unidos y demás, pero ¿por qué pasa esto? O sea, ¿es en general? ¿Es por Ujú. la pandemia? ¿Es por algo en específico? ¿Qué es lo que sucede? Muchas gracias, Aira. Mira, te comento, eh, a mí el tema de la violencia verdaderamente me preocupa y quisiera decir que me ocupa también tratar de poner el granito de arena en comprender y tratar también de modular, de incidir en el control de este fenómeno que tanto nos está afectando. Quisiera empezar, Zaira, si me permites, comentando un aspecto y es el hecho de que una cuestión es la agresión y otra cosa es la violencia, ¿sí? La agresión es parte de las conductas adaptativas y defensivas que tenemos y que nuestro cerebro está totalmente adecuado a tener actitudes defensivas, agresivas,
cuando se siente amenazado y cuando es necesario ponerse a salvo, es necesario para poner a salvo su integridad. La violencia, por el contrario, es una construcción social en donde, sin que haya una causa real, se empiezan a generar toda una serie de constructos a nivel psíquico y también con un correlato cerebral que tienden, con los que se tiende a normalizar esas conductas destructivas hacia el otro. Entonces, eso es una cosa muy importante porque en la medida en que lo podemos entender, creo, podemos ir trabajando en entender qué es lo que la alimenta, lo que la retroalimenta y qué es lo que puede en un momento dado generar una especie de contrapeso. Ahora tú estás claramente interesada en ver este espacio de lo que son las redes y muy específicamente Twitter. Mira, yo creo que el tema de Twitter es algo que ha venido evolucionando. Yo estaba viendo algunos estudios, por ejemplo, específicamente de una organización que se llama Parametría, que hizo un estudio por ahí del principio del 2011, pero en donde se fueron detectando, haciendo comparativos de los usos de las redes, y se encontró que en el caso del Twitter es donde se detecta más el uso de mensajes violentos. Pero me llamó la atención el tipo de eventos o las palabras que utilizaron para detectar esos usos, digamos, violentos, ¿no? Y los lugares, en el caso de México, pues se encontraron con que ciudades como Monterrey, Reynosa, Saltillo, Veracruz, fueron las que identificaron en ese momento con más tweets que referían a eventos relacionados con la violencia. Pero eso es lo que me llama la atención y que probablemente, y voy a hacer el matiz o la conexión con lo que tú estás pensando, porque yo también lo comparto. Pero lo que te quiero decir es que cuando se empiezan a estudiar la violencia, se empiezan a detectar palabras como balacera, balazos, detonaciones, sicarios, levantamientos, tiroteo. Entonces, a lo que voy es a que me parece que el tweet, por su agilidad para este tipo de mensajes cortos, de ubicación de gente, como que se ha vuelto la red por excelencia para la operación del crimen organizado, por ejemplo, ¿no? O sea, no son las otras redes que tienen otro tipo de perfil y otro tipo de constructos en sus mensajes, en donde también además se involucra más la identidad de las personas. Aquí, como claramente dijiste, está involucrado el anonimato, ¿no? Entonces, bueno, me parece que la forma en que se maneja el Twitter, pues se crea, como comentábamos, es la tierra de nadie, en donde cada quien puede hacer lo que se le da la gana. Y además es un espacio en donde esos usos hostiles, violentos, se han venido poco a poco normalizando, ¿no? Como que es el espacio en donde ya la gente sabe que, que puede ser agresiva, que puede ser violenta y no va a pasar nada o no va a generar no va a haber un contrapeso y no va a haber nada. Ahora, ¿qué hay detrás de eso? Bueno, punto número uno, que es algo como yo veo un proceso en donde poco a poco se ha venido normalizando una conducta de esa naturaleza. Sí, o sea, es muy probable, a mí me llama la atención porque sí conozco casos, observo casos de jóvenes, de personas que tienen personalidades totalmente distintas en sus mensajes en Facebook, en sus mensajes en Twitter y que generan una expresión, una forma de manifestación distinta. Entonces, creo que este tipo de violencia que estamos viendo en el Twitter nos está hablando mucho de ese enojo social, de esa ira contenida, bueno, de esa ira más que contenida, volcada en expresiones violentas, agresivas hacia gente que ni conoces, ni sabes de qué se trata, y que también nos está hablando, a mi juicio, de un problema importante, por una parte, como te decía, el que se ha venido normalizando desde el nivel del lenguaje, el uso agresivo, el uso hostil del lenguaje. Eso en la vida cotidiana. Y hemos visto recientemente, digamos, la mayor visibilidad, la mayor incidencia de problemas como el bullying y los problemas que se están experimentando en los entornos escolares y los niños desde chiquitos, reflejando mucho estas dinámicas de violencia que generalmente tienden a gestarse desde las familias, desde los hogares, en donde el problema de la violencia doméstica, del maltrato, de la violencia de género, que también es un problema que estamos viendo muy, muy grave,
Y reitero que es un espacio en donde en donde en el Twitter se dan las condiciones de que esto se llegue a normalizar. Entonces creo que el Twitter se ha vuelto en un recurso para el manejo de ese tipo de mensajes, de conductas, en donde además quisiera plantear también el hecho de que tenemos una estructura, Zaira, que tiene relativamente poco que se mostró, que se descubrió, que son las llamadas neuronas espejo y que tiene mucho que ver con la forma en que vamos construyendo nuestra conducta de una manera muy imitativa. Nosotros cuando estamos con la otra persona estamos también reflejando la conducta y se ha considerado que buena parte del gran desarrollo que ha tenido nuestra capacidad, nuestro cerebro humano, la gran capacidad cognitiva que tiene esta corteza prefrontal, que es una parte de nuestro cerebro que nos distingue por tener mayores capacidades como la atención, como el juicio, como la memoria, como el procesamiento de datos, el análisis, toda una serie de funciones, digamos, intelectualmente mayores respecto a las de otras especies, pero mucho de eso se ha estado construyendo también en nuestra interacción social. Nosotros somos seres sociales a grandes escalas por excelencia. Tú y yo estamos aquí hablando, pero en el hecho de que tú y yo estemos aquí conectadas y nos estén haciendo el favor de su atención, nuestros queridos radioescuchas, esto implica el trabajo y la intervención de muchísimas personas de las cuales no tenemos la menor idea. Entonces, digamos, esta parte de la construcción de un sentido de empatía que te da la cercanía y el trato directo y personal, también en cierta forma es más factible que se vaya diluyendo en estos espacios virtuales en donde no detectas tan claramente la emoción del otro, la reacción, o lo vas ubicando básicamente al nivel del tipo de mensajes que se están ahí volcando. O sea, entonces las palabras violentas, agresivas, pues también se vuelven como una forma normalizada de comunicación en donde cualquiera podemos volcar ahí nuestra expresión y no sucede nada. Pero reitero, por una parte sí efectivamente es preocupante, pero por otra parte te diría que también es posible que sea un canal digamos, de expresión de personas y de emociones que se sienten de una manera muy intensa, muy fuerte, pero que no necesariamente están reflejando el hecho de que esas personas sean violentas allá afuera. No necesariamente, honestamente, creo que habría que estudiar si existe una correlación en ese sentido. O sea, que si el homicidia, que si el feminicidia, que si el maltratador de niños o de ancianos o quien sea, está haciendo un uso violento, hostil de las redes sociales. Honestamente, no conozco que lo haya. Creo que puede haber una correlación, pero no necesariamente tenga que ser así. En ese sentido, reitero que las redes también pueden ser un espacio de ese desfogue, de esa despresurización de una tensión social que está contenida y que con esta crisis que estamos viviendo, no solamente en México, sino en todo el mundo, y con toda la incertidumbre que se está experimentando, pues se vuelva en un espacio privilegiado para esas expresiones. Sí, exactamente. Digo, bueno, nosotros nos enfocamos en Twitter y lo quisimos poner de esa manera, no tanto por enfocarnos en Twitter. Yo sé que hay muchísimas otras plataformas como lo que es Twitch y otras que son un poquito más para jóvenes, y lo pongo entre comillas, pero en general, o sea, ves a lo mejor los comentarios en YouTube y si algo no es de el gusto o de la creencia de la persona, empiezan las agresiones. Si algo no es dentro de lo que tú crees que es como parte de lo que tú quieres tener la razón, empiezan las agresiones. Entonces, Uh-huh. digo, a mí me agradaría saber por la cuestión de los, digo, a lo mejor uno como una persona adulta y lo puedo mencionar así, puede como canalizarlas un poquito a, ay, por Dios, o sea, es una opinión y punto, no pasa nada. O sea, él lo comenta de esa manera porque ese es su punto de vista. Pero a lo mejor en los jóvenes que lo toman tan personal, ¿cómo poder lidiar con eso? Por ejemplo, lo pongo en el parte de los papás, ¿no? O sea, Claro. ¿cuánto puede afectar
un simple comentario negativo. O bueno, dije uno, pero ya en masa claro. hemos sabido de casos y lo hemos leído tanto aquí en México, en Estados Unidos, en Europa, en donde sea, en donde han habido tanto influencers como youtuberos o gente famosa, me refiero en cuestión de artistas, etc. No quiero clasificar ahora sí que el punto, pero gente que es muy conocida, que es atacada y que ellos optan por decir, mejor Ya. prefiero quitarme la vida. ¿Qué tan frágil puede estar el cerebro o nuestra psique o nuestro total para llegar a esa situación? Mira, sí tienes razón. Creo que hay un problema verdaderamente grave que es, bueno, le han llamado, lo he leído y me parece una expresión acertada, que habla de los temas de la salud mental, las psicopatologías, como una pandemia silenciosa, ¿no? Que es algo que estamos ahorita viviendo las generaciones con mayor índices de ansiedad, de depresión, de conductas y pensamientos suicidas, no nada más la ideación, sino efectivamente el suicidio, como bien lo refieres, se ha desencadenado y una serie de trastornos donde la ansiedad y la depresión son así como que los más visibles, los más trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, fobias, trastornos alimenticios. O sea, el panorama de las psicopatologías está verdaderamente preocupante. Eso es una realidad. Ahora, ¿cómo vincularlo con este tema de los usos? Creo que uno de los puntos que se está estudiando de una forma, y entro aquí a esta parte que nos ha llamado tanto la atención y por eso me parece tan importante la divulgación, Zaira, es el hecho de que ya se conoce con muchísimo mejor detalle desde los estudios en el campo de las neurociencias, cómo es que se va desarrollando e integrando las funciones cerebrales y por supuesto las funciones mentales, intelectuales, la psique de nosotros los seres humanos, que requerimos de un proceso de integración y de desarrollo cerebral muchísimo más extenso. Se calcula que alrededor de 30 años es que alcanza el cerebro su máxima madurez, para integrar todas esas funciones que comentábamos hace rato, que representan la estructuración de diversos circuitos que nos van a hablar de la capacidad de poner atención, de podernos concentrar, de poder pensar en el otro, de poder generar una actitud empática, de poder generar una interacción, una comunicación, un estado de comprensión, de compasión, de agradecimiento, de generosidad. O sea, todo esto que nos mueve como seres humanos también tiene correlatos a nivel cerebral que se van tejiendo, que se van integrando a lo largo para conectar desde las estructuras más primitivas en donde, como te decía hace un momento, se manejan esos impulsos que nos da por la sobrevivencia y la adaptación, cueste lo que cueste, a las partes prefrontales que nos dicen, toma en cuenta al otro, también haz algo razonable, pórtate civilizado, sé considerado, maneja valores, ten principios, sé integral, sé congruente, maneja una serie de consideraciones y de conceptos de funciones y de formas de ser que corresponden a nuestra condición humana, ¿no? Entonces, ese es todo un proceso verdaderamente impresionantemente complicado. Y lo que se ha visto, y a lo que voy, Zaira, es que el estrés, el que esa etapa de ese neurodesarrollo se dé en condiciones estresantes, está siendo comprobado que verdaderamente altera la conducta humana y altera las capacidades de socialización y nos está volviendo más violentos. O sea, esto se ha estudiado desde en ratones y se ha observado en personas. Por decirte un caso, en experimentos en ratas y monos, se ha visto que cuando son estresados, cuando hacen contacto con otros seres de su especie, específicamente en la relación hembra-macho, hay un maltrato hacia la hembra, ¿no? Cuando el ratón es estresado, hay un maltrato hacia la hembra. Y tú le pones la mano a un ratón que fue estresado y te araña y te muerde y se vuelve agresivo.
pero tú estás viendo el experimento al ratón que no fue estresado, que no fue sujeto a carencias, a algún tipo de estímulos que le representara estrés, y se vuelve un ratón interesado, curioso, explora, busca hacer contacto con el otro, trata de generar un estado de comunicación, huele, se acerca, y el otro no, el otro muerde y ataca. Y lo que se ha visto, que es lo preocupante, Zaira, es que estas conductas se pasan generación tras generación y hasta 3 generaciones. O sea, y aparecen en las siguientes generaciones como conducta ya arraigada, aunque no aparezca el factor estresante que le dio origen en las generaciones anteriores, ¿me explico? Entonces, ¿qué pasa? Que también a nivel genético estamos aprendiendo conductas que estamos reproduciendo de una manera totalmente acrítica, totalmente automática, inconsciente, y mucho de eso se ha normalizado. Y el punto es que el trabajo es hacernos conscientes de eso, darnos cuenta de qué manera nos está afectando, y eso implicaría darnos cuenta, por ejemplo, la manera en que estamos utilizando el lenguaje desde la que usamos cotidianamente y muy específicamente como te refieres al que usamos en las redes sociales, porque ahí estamos volcando parte de la forma en que se han ido estructurando nuestra manera de expresarnos, y ahí es donde son espacios en donde la violencia tiende a normalizarse, y eso es lo que no deberíamos de permitir, ¿no? O sea, como que hay todo un medio ambiente que lo está, digamos, cobijando, permitiendo y normalizando. Te digo, afortunadamente, pero no es todo. Fíjate que hay estudios muy interesantes, Zaira, que me parece que valdría la pena, se me vino ahorita a la mente, pero hay un investigador de la Universidad de Harvard, Stephen Pinker, que él ha hecho estudios comparando los niveles de violencia con indicadores muy precisos, y algo que verdaderamente cuesta trabajo que lo aceptemos, que lo creamos, pero han bajado los niveles de violencia respecto a lo que históricamente se vivía. Lo que sucede ahora es que es mucho más visible porque tenemos además estas tecnologías, porque porque las tenemos en tiempo real, los eventos de violencia, porque los tenemos con un grado de realidad y de casi podemos estar ahí en los lugares donde está viendo las balaceras y las levantones y todo ese tipo de situaciones tan trágicas, realmente lo son, pero paradójicamente no está siendo una expresión de violencia más grave que la que había en otras épocas de los seres humanos, donde los parricidios, los feminicidios, el matar a los hijos, el generar todas estas, incluso formas de gobierno, de aniquilación, genocidios, que fueron han sido parte de nuestra historia humana. O sea, realmente es complicado aceptarlo, pero creo que sí tenemos que poner atención en el hecho de que nuestra especie la podemos verdaderamente conducir en un sentido de una convivencia más civilizada y armónica, que tenemos los recursos, pero sí importa tratar de hacer estos balances respecto a espacios de la vida cotidiana donde la violencia definitivamente se está volviendo la norma. No, más bien yo diría que ya todo el mundo está como que trae la espada envainada, o sea, literal, porque dices un comentario y no es acorde a lo que tú quisieras o lo que tú quieres escuchar. Santo Dios, o sea, pum, se viene una gran, un gran remolino de negativas. Digo, no quiero decir que sean todas, pero sí es una gran parte que tú dices y alarma, ¿no? Alarma, Claro, porque ¿cómo darse cuenta, por ejemplo, en este caso, o sea, los padres hacia con los adolescentes o con los jóvenes, que a lo mejor están siendo parte de esa agresión, una o dos, que son parte de esa agresión, pero que les está afectando? O sea, claro, tanto el que emite ahora sí que el mensaje como el que lo recibe. ¿Cómo saber cuál de los, ahora sí que cómo les está afectando o cómo saber en qué momento como padre o como
persona, ahora sí que saber si tú eres esa persona tóxica, por decirlo de esa manera, que está afectando a esa persona. ¿Cómo salvar a esa persona si en dado caso tú estás viendo que está siendo afectada? ¿Cómo ayudarle? ¿Cómo darse cuenta? A eso es lo que me gustaría a mí como que entender. remarcar un poquito. Claro. Mira, creo que un punto clave en esto que planteas, Zaira, es entender que hay cosas que sí tenemos que poner énfasis en enseñarlas. O sea, enseñar la empatía, enseñar la forma, la comunicación. Hay toda una rama de trabajo en lo que es la comunicación no violencia, no violenta, el saber manejar el lenguaje. El lenguaje crea realidades. El lenguaje crea y configura la forma en que se van a dar nuestras relaciones, nuestra conducta y nuestra personalidad en muy buena medida. Eso es algo que nos distingue, la forma en que nos expresamos, la forma en que nos comunicamos. Y el lenguaje es, nosotros tenemos capacidades comunicacionales, ¿no? Todo lo que hacemos comunica, pero la parte del idioma, de las palabras, lo que es el lenguaje, eso es algo que aprendemos, por eso aprendemos a leer y a escribir. Entonces, así como aprendemos a leer y a escribir, se tienen que desarrollar las estructuras cerebrales para poder arraigar eso, igual en ese mismo sentido se tienen que aprender esas conductas asociadas a los conceptos que tenemos ahí plasmados, ¿no? Entonces, la empatía no es algo, digamos, es algo que tenemos hasta cierto punto innato como esa parte de mecanismo de socialización y de colaboración y que hace que, por ejemplo, seamos muy empáticos. O sea, es que imagínate, Zaira, los mismos que nos estamos partiendo el queso y mentando la mamá ahí en el Twitter, somos los que salimos a ayudar a la gente cuando se viene el temblor. Somos los que salimos y somos súper solidarios. O sea, es algo complejo de nuestra conducta, ¿no? Entonces, sí importa poner ese aspecto, poner el énfasis, remarcar ese tipo de principios, ese tipo de conductas. Y eso ahí sí definitivamente te diría que el tema de la educación y de la comunicación que se está gestando desde la casa, en la pareja, con los papás, con la comunidad más cercana, en la escuela. Ahora sí que empezando en esos espacios, determinando, o sea, cómo, eh, poniendo el énfasis en los factores ambientales, ¿no? El contexto, cómo se están construyendo el vínculo entre los que somos los cuidadores de los adolescentes, los apoyamos, cómo se crean esos vínculos a nivel de la comunidad y de la sociedad. Hay que poner mucha atención, Zaira, en este tema de cuáles son los factores biológicos, porque efectivamente hay estructuras, cuando estamos hablando ya de temas de alteraciones en la conducta, como para dar el riesgo a trastornos antisocial, o sea, gente que, ¿verdad? Ahora sí que la maldad o la destructividad, la gente criminal, ahí se han hecho estudios muy interesantes, Zaira, que me gustaría mencionarles, compartirles a nuestros radioescuchas. Tenemos a la investigadora Fegi Ostrowski, que es la directora del Laboratorio de Neuropsicología en la UNAM, y ella se ha dedicado mucho al tema del estudio de la violencia. Entonces, por ejemplo, hizo un seguimiento de los 370 criminales más prominentes que podemos tener en el espectro de la criminalidad en México, y estudiaron su actividad cerebral con técnicas estructurales funcionales, o sea, con escáneres. Se hicieron estudios en donde se les exponía a estímulos agradables, desagradables, con sentido moral o neutrales, y se encontraron que verdaderamente hay estructuras al nivel del cerebro que funcionan de manera diferente. Por ejemplo, lo que llaman la corteza orbitrofrontal, en donde es una área donde se toman las decisiones basadas en emociones, o sea, ahí no se activa, como que hay una especie de apagón, y la amígdala cerebral, que es esta estructura que nos da las señales de alarma y nos genera el miedo, en ellos está muy pequeña. O sea, el miedo es un factor de socialización. Yo tengo miedo de que la gente me rechace, de que me vayan a meter a la cárcel, de que me acusen de esto o del otro. O sea, ese es un tipo de miedo que nos ayuda a socializar y a conectarnos de una forma más civilizada. Yo tengo miedo a causarle dolor al otro, a dañarlo. Bueno, en las personas que tienen estas estructuras alteradas
o distintas, en el caso de la amígdala específicamente más pequeña, no existe esa capacidad de sentir el daño que le haces al otro. O sea, hay un cero empatía y una especie de apagón emocional. Y esto implica pues que todas estas conexiones sensoriales que tienen que ver también con la lectura y con la captación de estímulos del entorno, pues se ven alteradas. Lo que se ha visto es que hay etapas de la vida en donde se pueden detectar cuestiones, formas que son señales de alarma, ¿no? Por ejemplo, a los 3 años, personas que tengan esta tendencia desde el punto de vista genético, o sea, que haya un tipo de predisposición, como te decía, la información genética se va pasando de generación en generación, y ahí pondría como pequeño detalle el hecho de que nos entendamos como seres biopsicosociales. La parte biológica, que es esta información genética que se va pasando a través de las generaciones, pues por ahí de los 3 años se empieza a reportar cierto tipo de conductas como oposicionistas, desafiantes, los niños muy violentos, que nada les gusta, que son muy berrinchudos, que se portan muy mal, que son agresivos con sus compañeros, etcétera. O sea, esos son señales de alarma para atender, ¿no? Para poder verdaderamente intervenir. Un poco más adelante, entre los 5 y 7 años, pues muestran dificultades para leer a la misma velocidad y agilidad que los demás chicos. Presentan problemas escolares y que están relacionadas con un área del cerebro que se llama la circunvolución angular. Un poco más adelante, entre los 11 y los 13 años, hay una parte de la corteza también prefrontal que, como te digo, nos genera, lo que nos da la capacidad de juicio. En ellos no funciona muy bien y es cuando empiezan a juntar, a integrar pandillas, grupos para organizarse ya para actividades más destructivas, digámoslo, que pueden ser también autodestructivas, porque los niños que a esa edad entran en contacto con los narcóticos, con las drogas, pues verdaderamente es un daño muy, muy grave, porque es el momento en que se están estructurando y en esos momentos pues se vuelven muchísimo más violentos. Hemos visto tristemente escenas de chicos que presentan a los jóvenes que intervinieron en cierto crimen atroz, horrorosos, y muchos de ellos iban drogados o ya traen una estructura extremadamente alterada, pero también por este contexto que va generando y va reforzando, digamos, esas tendencias que si tú las detectas y le generas un ambiente distinto, enriquecido, te ocupas de generarle mejores vínculos sociales, mejores apoyos, mejor contención, la historia de esos niños sería muy diferente. Pero tristemente, Zaira, tristemente, la mayor parte de esos jóvenes están sujetos a eventos estresantes de manera continua. ¿Y a eso a qué me refiero? Abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, lo que configura trauma y que va desde la violencia, desde la forma de tratarlos violentamente, desde el abandono, desde el maltrato, desde la negligencia de pequeños. Entonces, es verdaderamente una situación muy, muy dramática. Hay por ahí un estudio de la Organización de las Naciones Unidas y la UNICEF, en donde se determinó que en México el 67% de los niños son criados con maltrato. Se le llama educación con maltrato. O sea, ahorita está esta idea de que la generación post-millennial Z y la última, así como que les dicen niños de cristal porque no quieren que les hagan nada, pero es que mira, nos hemos ido al otro extremo. Y también el exceso de ser demasiado permisivos es otro tipo de maltrato. O sea, en realidad los niños sí necesitan un sentido de autoridad, un sentido de identidad, una base segura, como dirían un psicoanalista británico, John Bowlby, que trabajó el tema de los trastornos del apego. O sea, necesitan una base segura de gente que les dé un eje y les ayude a estructurar la mente, la conducta, todo un contexto. Ahí es donde tristemente sí veo que el contexto está siendo muy, muy perturbador, muy difícil para la formación de niños y donde sí el trabajo en las escuelas, en las familias, con nosotros mismos para generar esos ambientes para los niños, pues es francamente crucial. Yo Es no sé si usted esté de acuerdo, pero la cuestión social podría afectar en ese tipo de comportamiento. ¿A qué me refiero?
siento, creo, o quiero entender que como la violencia se ha habido más exacerbada, obviamente en noticias, en internet, en todos lados, con el simple hecho de googlear, no quiero decir una palabra en específico, pero googlear X, violencia, puntos, ahora sí que puntos suspensivos, lo que ustedes quieran, ahora sí que lo que quieran imaginar. Vemos imágenes desgarradoras de cosas que a lo mejor en hace 5, 10 años no veíamos o nos impactaban mucho. Hoy en día veo, y lo vi hace poquito en las noticias a nivel nacional. Digo, yo adoro los medios, soy parte de, trabajé muchos años dentro también, y me acuerdo que en mi escuela me decían, o sea, a ver, por respeto a el dolente, por respeto a la familia, por respeto a la persona, a lo mejor dado caso que hubo un asesinato o algo muy, muy desagradable, pues obviamente dabas la nota, pero no ponías la escena. Ahora la ves tal cual y tú Ujú. dices, no, o sea, ¿cómo? Yo la verdad cuando yo la vi, y no tiene mucho, la vi, yo dije, no, o sea, de verdad la pusieron completa, yo creí que la iban a poner como siempre, no, o sea, nos decían, Difuminada, ¿verdad? Sí, sí. exacto, no, Ujú, tal cual, y yo dije, o sea, esto está muy fuerte, o sea, de verdad, o sea, entiendo, no me espanta la cuestión de bueno, o sea, la manera, digo, no sé qué adjetivo poner, no se me viene uno a la cabeza, pero me espanta la cuestión, me preocupa más bien la cuestión de poner a la gente cosas tan extremas que ya hace que no tengas una empatía, creo yo, sí. con el dolente de la persona. O sea, estabas viendo a una persona que había, en ese caso, en ese momento, había perdido a su hijo y en lugar de ser empático con eso, con esa parte de la noticia de, o sea, verla, se me enchina la piel, ¿no? De acordarme de esa cuestión. A lo mejor otras personas lo agarran y lo ven y lo tuitean o lo divulgan como si fuera un oso de peluche, ¿no? Ujú, Digo, y ujú, quiero hablar en específico porque eso me acuerdo, me vino a la mente ahorita esa parte, pero así como esa, hay N cantidad en todos lados y ya no hay como una censura. Digo, y no quiero decir, existe si nosotros nos la ponemos, porque nuestros hay ujú, expertos nos lo han comentado. Pero digo, en cuestiones de ciberseguridad, en esa cuestión. Pero es muy fácil, ya que los chicos, hasta los niños, o sea, eso preocupa, que ujú, puedan tener ese tipo de imágenes y que para ellos se les haga tan... sí. Entonces, cuando usted estaba comentando tener empatía, tener esa humanidad, a veces no, yo creo que a lo mejor y se pierde o no se sabe esa descripción o esa definición más bien de lo que significan esas palabras y por eso se pierden y por eso a lo mejor las, y digo escupir, por decirlo de una manera, las escupimos y a veces no sabemos lo que afectamos a la otra palabra, perdón, a la otra persona Otra con lo que persona. estamos diciendo. No sé, digo, me gustaría que usted lo comentara si eso tiene mucho que ver o poco que ver en estas agresiones que tenemos. O sea, porque sí, es muy fácil dar la cara, o sea, ahora sí que es muy fácil no dar la cara más bien y escribir basura y media de lo que te venga en el cerebro, Ujú, a hacerlo personalmente. Así sea, ahora sí que así como estamos usted y yo, pero pues ahora sí que pues la estoy viendo, ¿no? ujú, Entonces, no sé, como que ese respeto, esa dignidad de lo que estás comentando, no sé, se me vienen muchísimas palabras que de verdad a veces yo digo, ¿es en serio? ujú. Ya sé, yo creo que tratas varios temas bien interesantes. Déjame tratar de puntualizar algunos aspectos de lo que tú estás compartiendo, esa reflexión que se me hace muy valiosa. Mira,
Hay un tema que yo creo que tristemente se ha pervertido mucho, que no se le ha dado la dimensión, y no solamente no se le ha dado la dimensión, sino que está literalmente torciéndose su sentido, pero es el asunto de los derechos humanos, ¿no? Eh, el tema, y lo refiero porque ya hay acuerdos, convenciones de cómo manejar esas imágenes. O sea, no se trata de censurar por censurar, sino de procurar el respeto que se merece una persona a su imagen, a no mostrarla en un sentido que altere su dignidad y ver una persona destrozada, destazada. Estas imágenes horrorosas son verdaderamente denigrantes y por ética no deberían de mostrarse. No es un tema de censura o de atacar la libertad de información, es un tema de derechos humanos. Y ya existe toda una serie, todo un corpus de acuerdos y de principios al respecto, pero tristemente, a mi juicio, el tema de los derechos humanos también ha sido muy pervertido. Se sigue manejando el hecho de que sea para proteger delincuentes y cosas así, nada que ver. Pero yo creo que ese es un tema por una parte, ¿no? ¿Y por qué te lo digo, Zaira? Porque la prensa amarillista siempre ha existido. E incluso son países desarrollados los que nos llevan los que han sido escuelas en eso. Bueno, los británicos se pintan solos, ¿no? Son los reyes del amarillismo. Y bueno, es una democracia muy consolidada, ¿no? Pero eso, digamos, por una parte, pero ¿qué pasa? Por una parte, también estamos en sociedades de mercado donde ese tipo de morbo vende. Entonces resulta que es la base de empresas literalmente que se dedican a explotar eso. Y que sí implica procesos también educativos en donde se enseñe a, bueno, primero que haya un verdadero trabajo institucional a nivel de las autoridades del Estado por apegarse a principios de derechos humanos, donde ese tipo de manejos y de usos de las imágenes violentas pues se vayan modulando de tal forma que no representen, por una parte, un ataque a la dignidad y la integridad de las personas afectadas, y por otra parte, no tiendan a algo que ya tiene que ver más con esta forma en que funcionamos y que es lo que te decía, a que se vuelve lo normal, porque el cerebro, cuando le das un tipo de información que lo encuentra lógico, repetitivo, se le vuelve familiar, simple y sencillamente acaba por desensibilizarse de lo que implica en términos morales, en términos humanos, en términos afectivos, y es una imagen más, ¿no? Entonces se vuelve una sociedad insensible al dolor de los otros, al dolor, y en este caso, por ejemplo, de la pandemia, por ahí ha circulado una nota que me parecía muy, muy elocuente, ¿no? Que decía, no te importan los muertos hasta que no son tus muertos, ¿no? Y es eso es tristemente que muchas veces no hasta que se vive en carne propia, pero eso es un problema de educación, ¿no? De que se está perdiendo el sentido de la empatía, de la comprensión, del poder asimilar el dolor del otro, porque creo que sí también se han sobreexplotado el uso de ese tipo de mercancías, de la violencia como una mercancía. La verdad a mí me parece trágico que haya tantas series que tienden a enaltecer la figura de los narcotraficantes, que los vuelven seres aspiracionales, que los vuelven en seres que, yo quiero ser como tal y prefiero, son verdaderas tragedias. A mí me parece que diga un chico, yo prefiero vivir hasta mis 15, 20 años teniendo un carrazo, teniendo la lana, teniendo las armas, a vivir 40 años de pobre en una situación de lo más precaria y viendo el sufrimiento de mi entorno sin poder hacer nada, ¿no? Creo que es un problema verdaderamente grave, verdaderamente complejo. Sí creo que los medios de comunicación, quienes de alguna manera estamos o hemos estado, yo también me formé ahí, y es una responsabilidad muy, muy grande. Creo que en parte eso es cuando dices, hijo, tomo distancia porque no, o sea, yo no podría estar haciendo estos usos mercadológicos. O sea, yo me formé en un tipo de comunicación donde es un servicio, ¿sabes? Para formar ciudadanos, no para formar consumidores. Tú te estás refiriendo ahí a la gente, me merece un gran respeto, me merece un gran reconocimiento. O sea, poder llegar a la gente
a través de estos recursos es verdaderamente un privilegio, es una gran responsabilidad. Entonces, que se vuelva un tema de mercadotecnia, de que a ver cuántos likes y los likes tienen que ver con los litros de sangre derramados y las escenas violentas, no hombre, la verdad es que yo no le entraría, ¿no? Doy clases ahí en la Facultad de Ciencias Políticas en la carrera de comunicación y uso mucho el relato de un periodista español que lo contrataban para una publicación amarillista, en donde la idea, la instrucción al reportero era: tienes que sacar las informaciones de la mayor violencia, del mayor dolor, sacar la cámara, sacar a la gente. Y narra este chico cuando se vio enfrentado a unos jóvenes que se mataron en un accidente automovilístico y estaban ahí pidiendo ayuda, destrozados todos, y le entró ese conflicto ético que te dice: oye, no es lo mío, yo sé que como no tengo que ponerme a ayudar, pero en este caso no solamente sí lo puedo hacer, voy a llamar a la ambulancia y todo, pero no nada más eso, puedo optar por no tomar esas fotos que yo sé que las van a poner en primera plana y que van a vender. Entonces eso ya es un dilema ético. Yo les digo a los chicos, es que en estas carreras que nos enfrentan a lo mejor, lo más enaltecedor y a lo más mezquino de la condición humana, nos vamos a estar enfrentando a dilemas éticos. ¿De qué lado te vas? Y creo que ahí es donde tenemos que fortalecer la educación de nuestros chicos, de nosotros mismos, hacia el respeto a los valores humanos, a los derechos humanos, a la integridad. Y eso es una tarea que yo creo que no hay que aflojar el paso en la Sí, medida de lo posible, ¿no? sí, y lo acaba de usted de mencionar, yo creo que viene desde la cuna. O sea, porque no tiene caso, digo, nosotros sí como comunicadores, sí como especialistas, en caso de usted que, digo, se ha enfocado en parte también a estudiar ahora sí que cómo funciona nuestro cerebro, tanto psicológicamente como ahora sí que físicamente, pero yo creo que una parte importante y como una pequeña conclusión, y digo pequeña porque esto es Sí, sí, enorme, o sea, estamos total. hablando, sí, ética, sí, valores, civismo, ahora sí que las clases que ya no están o que están retomando, creo que las van a retomar, por ahí escuché, creo que las van a retomar, pero que ya se han perdido un poco, eh, y que a lo mejor ahorita a ellos les va exactamente lo mismo golpear a un animal que ver a una persona destazada, que insultar a alguien que está, pues, en una red social. Yo creo que, por desgracia, y lo leí en un libro, no recuerdo ahorita el título, si lo recuerdo lo pongo en la descripción, digo, perdón, en cuanto lo encuentre lo pongo en la descripción, pero señalaba justo eso, ¿no? Que por desgracia a veces, ¿de qué sirve tanta tecnología? ¿De qué sirve que tengamos la información al alcance de nuestras manos si el ser humano va hacia atrás? Va como un poquito de retrógrada, un poquito de, ahora sí que volviéndose un poquito animal, ¿no? O Ujú, sea, ujú, y no empático pero me gustaría, yo sé que tiene mil cuestiones ahorita por hacer, pero ya englobando un poco, porque también nos falta, digo, hablar sobre la violencia, pero la violencia a lo mejor física en cuestión de, 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 de expresión corporal, ujú, ujú, ujú. hay Sí, 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 infinidad. sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, en este caso, como padres, y lo pongo en este caso para aquellos que son padres, que los chicos están creciendo, que a veces no quieren tomar ciertas medidas o ciertas distancias ante ciertas cuestiones, ¿qué les recomendaría o cómo les podría usted apoyar para que ahora sí que no se vayan por esas vertientes de negatividad, que no, ahora sí que no sean parte del problema, sino de una solución? Y que ellos no se sientan como también agredidos de, ay papá, o sea, ya te estás metiendo otra vez o sea,
ay, que no, ya las mismas, las cosas que, bueno, obviamente los chavos saben, ¿no? Ujú, ujú. Pero ese tipo de cuestiones, ¿cómo lo podríamos, o cómo se podría, o qué les podría recomendar para que ellos entiendan de una manera no tan, impositiva, por así decirlo? Sí, mira, yo creo que una de las principales retos, Zaira, es que esa educación implica congruencia. O sea, yo no, es muy difícil, imposible, te diría, querer enseñar, inculcar algo que yo no estoy expresando en mi conducta cotidiana, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas, porque queremos que nuestros hijos se interesen por la lectura, porque estén tocando música, algún instrumento, porque quieran ser los grandes intelectuales y todo, y nosotros a veces no ni pelamos, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa parte de la congruencia, ahora, si no digo que tenga que ser en ciertas áreas, pero sí ser muy cuidadosos con generar, verdaderamente trabajar vínculos más amorosos, más generosos, una verdadera conexión con los chicos, la comunicación. ¿Sabes? La personalidad y la identidad se va construyendo desde niños, pero también conforme como eres mirado. Si eres mirado con simpatía, con reconocimiento, dándote cuenta que también la riegas y que de los errores se aprende, que no te tienes que amilanar por eso, pero que tampoco los niegues, que tienes que salir adelante, que aguas porque tampoco está padre ser agresivo, que aguas con las palabras que utilizas, pero si yo como papá soy el primero que le estoy hablando y a puro fregadazo, por decirlo menos, pues va a estar Ujú. canijo, ¿no? Esa parte de la congruencia es muy, muy importante. Por otra parte, ya, y mira, a la vez que es tan grande el reto, pero también tenemos mejores herramientas de conocimiento. Y ahora sabemos, por ejemplo, Zaira, algo bien importante, y es que las emociones están ahí para ayudarnos a entender el mundo que nos rodea y poder actuar en consecuencia. Nosotros todavía venimos de generaciones donde nos decían no llores, no te enojes, cállate, no te expreses, o sea, calladita te ves más bonita, o los hombres no lloran, ni aunque se vean con las tripas de De fuera, decía fuera. mi amado papá. Sí. Entonces, o sea, ese tipo de expresiones que hablan de toda una cuestión cultural respecto a las emociones, a la no, al miedo a las emociones, al miedo a la expresión de nuestra humanidad. Bueno, afortunadamente ahora ya sabemos que las emociones juegan un papel crucial. Entonces, lo que tenemos que enseñarle a los niños y nosotros también para empezar es la regulación emocional. O sea, en lugar de ponerle la etiqueta de que el niño es un oposicionista desafiante y un niño con trastorno de déficit, oye, ¿qué te está expresando? Imagínate que para expresar las emociones y todo lo que implican de nuestros estados de ánimo, pues es todo un proceso de reflexión que es parte del desarrollo. Los niños no saben expresarlo, nosotros tenemos que enseñarles a expresarlo. Entonces, antes de regañarlo, a ver, me parece que estás enojado. Yo creo que te estás queriendo expresar algo. ¿Cómo te sientes? A ver, dime qué fue lo que te molestó. Tratar de poner en sus palabras lo que ellos no saben expresar y que van a estar aprendiendo de nosotros. Entonces, si nosotros somos personas hostiles, vamos por la calle y pedimos las cosas a las personas que nos atienden en algún momento dado de mala manera, no somos cuidadosos con la gente, no somos empáticos, ellos van a aprender lo mismo. En realidad, por eso te decía este tema de las neuronas espejo, lo preocupante de que se normalicen conductas hostiles, violentas. Y yo creo que nuestra gran herramienta ahora es poner esa atención. Me preguntabas en un principio el tema del mindfulness, porque Sí. precisamente, digamos, te lo traigo a colación, Zaira, porque es un movimiento verdaderamente fascinante que se está dando a nivel global, te diría, a nivel mundial, porque es la aplicación de técnicas ancestrales, que es la meditación, y que han hecho muchas culturas particulares. Todas las culturas tienen una forma de conectar con los aspectos emocionales, espirituales, psíquicos, con los contenidos mentales, un tipo de contemplación, un tipo. Pero lo fascinante en el terreno del mindfulness es que se está estudiando desde las neurociencias el efecto que esto tiene en nuestra conducta y la forma en que se va desarrollando y activando esta capacidad fascinante de nuestro cerebro que se llama la neuroplasticidad.
De tal manera que si tú ves ese tipo de conductas, te metes en un proceso de esta naturaleza, de conectar contigo, de contener, de saber cómo te está, de qué manera está operando los contenidos de tu mente, cómo está conectándose con las reacciones a nivel fisiológico, tu sistema nervioso, de qué manera esto te está impactando, cómo está alterando, modificando la manera en que te relacionas con los demás, contigo mismo. Y este es un trabajo verdaderamente fascinante en donde le vemos han desarrollado aplicaciones en el campo de la clínica, en el campo de la educación, en el campo de los ambientes laborales, en donde ayudan este tipo de prácticas para generar entornos muchísimo más amables, muchísimo más productivos, muchísimo más constructivos, muchísimo más empáticos y bien estructurados y positivamente estructurados en todos los sentidos, ¿no? Entonces digo, por una parte sí hay un ambiente, una situación que se puede ver desafiante, en algunos casos verdaderamente frustrante, pero si ponemos a darnos cuenta de los recursos con que ahora tenemos, y es el momento de veras, Zaira, conocemos más de nuestra mente y cómo funcionamos de los últimos 30 años para acá, gracias a las tecnologías y a todo el trabajo que se está haciendo en este campo, que todo lo que se sabía antes de la humanidad, desde sus orígenes, desde cientos y miles y millones de años. Entonces yo creo que es un momento muy propicio para volcarnos hacia ese aprendizaje y llevarlo a nuestras vidas, porque es bien importante darnos cuenta qué es lo que nos está pasando. O sea, no sé, se me figura, como que manejo esta analogía, ¿no? Es que con este cuerpo y con esta mente nos dieron así como una mega aparatazo, el mejor equipo del mundo, y lo estamos usando con una aplicación y que se llama reactividad piloto automático a lo menso, verdaderamente no vale la pena, ¿no? Debemos de aprender más, porque además son las creaciones de nuestra propia condición humana, pero sí implica abrir nuestra mente, alentar la curiosidad, enseñar a los chicos, a los adolescentes, que les guste aprender, que les guste ser abiertos, que no, tú decías hace rato, yo quiero tener la razón, y la gente quiere tener la razón, y nos volvemos intolerantes, pero reitero, esos son aprendizajes, si tú te mueves en un ambiente intolerante, donde antes que aprender a comprender y a ser curioso, ante las realidades de culturas distintas, de razas distintas, de formas de ser y de pensar distintas, con un sentido de apertura y de aprender, eso se tiene que enseñar. Pero si tú vas con a tu hijo y le dices, no le hables porque está así, y le pones una etiqueta a la otra persona y le empiezas a generar una serie de estigmas, el chico va a aprender a estigmatizar. Entonces, repito, la parte de la educación es crucial. Nuestros genes transmiten cierta información, pero no es una información que sea determinante. Parte del campo de las neurociencias hay un tipo de investigaciones en un campo que se llama la epigenética y que se refiere a la forma en que el medio ambiente puede alterar en un sentido o en otro, en sentido positivo o negativo, digámoslo de una forma muy básica, la expresión de los genes. Entonces nosotros podemos generar una muchísimo mejor expresión de nuestra genética. Por poner un ejemplo en el campo de la salud, nosotros podemos tener genes para la diabetes, por decir algo. Tristemente, hablando de niños y adolescentes, tenemos el primer lugar en diabetes infantil y juvenil. Eso es tristísimo, pero tiene que ver con los malos hábitos alimenticios. No es que esos niños tengan una genética por la que tengan que ser así. Tenemos que cuidar su alimentación, tenemos que cuidar nuestra alimentación y lo que nos metemos al cuerpo, al estómago, al cuerpo, pero también a la cabeza, porque también las palabras, las ideas, las creencias, las formas de expresión, también eso nos alimenta o nos destruye o nos genera mentalidades atrofiadas o nos las estructura de una mejor manera, más acorde con una convivencia sana y civilizada, ¿no? Entonces creo que apropiarnos de estos conocimientos es una gran herramienta y eso me anima mucho en este terreno, Zaira. Muchísimas. No, sí, no, imagínense todo lo que podemos aprender. De hecho, no va a ser la primera vez que le vamos a invitar, ¿verdad? Si nos lo Encantada, permite, porque aquí podemos encantadísima. estar horas y horas, porque, por ejemplo, o sea, ahorita que mencionó lo de las neuronas espejo, digo, a mí me encantaría saber
la cuestión de la importancia de qué ven o qué vemos, ¿no? En nuestro día a día, y me refiero en cuestión de entretenimiento, a quién seguimos, por qué lo seguimos, qué tanto nos influyen o no en nuestra forma y en nuestros comportamientos, cómo la persona debe de tener ahora sí que un cerebro sano para que Ujú, no ujú, podamos, y cómo llegar a un cerebro sano, ¿no? claro, Y para llegar a eso, para que no haya una influencia negativa y que podamos nosotros ahora sí que elegir qué sí y qué no hacia ahora sí que hacia nosotros y hacia la sociedad misma, ¿no? O sea, son muchas cuestiones que tenemos que aprender, que por desgracia a veces ella lo mencionó. El punto aquí es tener la iniciativa de querer y tener la curiosidad de aprender. Pero hay muchísimas claro. personas que ya no lo quieren hacer así. Por ahí alguien me comentaba que ahorita ya nada se lee, todo se observa. Ujú, Entonces, también esa cuestión es muy importante, creo yo, que ahí también es ahora sí que una ramita de por qué hemos llegado también a ahora sí que a ese puntito de, ay, todo lo quiero rápido, fácil, y a lo que es, ay, sí, qué hueva, ay, no, mejor veo a alguien que me lo explique. Y cómo sabes perfectamente que esa persona que tú estás viendo te está diciendo la realidad. Y bueno, o sea, me refiero a la cuestión de la información como tal. Yo creo que también por eso hay tanto fake news, por eso hay tanta cosa que en lugar de ayudarte, te malinforma, ¿no? Y no claro, solamente claro. hablando de los medios normales, estamos hablando en general. Ujú, Entonces, ujú, yo creo que no, aquí nos podemos llevar horas y horas, ujú. porque sí, o sea, créanme que es muy importante también todo eso. Digo, ella no lo puede mencionar. No sé si quiere comentar algo respecto a ello, ya para ir cerrando, porque yo sé que tiene mil cosas que hacer, ahora No, sí no, que no, mil cosas. también nuestros, yo encantada, pero también nuestros radioescuchas son también. Sí, claro. También, ¿sabes qué? También el cerebro tiene un espacio en donde ya empieza a declinar la capacidad de la atención, Exactamente. ¿no? Por eso esta Entonces, información la vamos a dividir en diferentes. sí, fíjate, nada más, a mí me gustaría, si me permites, Aira, ir Sí, cerrando con una cosa. Es que ahorita tenemos verdaderamente un reto bien importante de construir esa empatía, esa tolerancia, ese reconocimiento, esa capacidad de compasión, de conocer del dolor del otro, de también celebrar los triunfos y todo lo que implica una interacción humana en un contexto muy complicado por el tema de la pandemia, ¿sí? Entonces, mira, yo quería decirte, hacer notar que ni tú ni yo ahorita tenemos el cubrebocas porque tú estás en un lugar cerrado, estás con muy poca persona y yo también, yo estoy ahorita aislada. Pero cuando te digo de las neuronas espejo, sí es importante que hagamos esto, mira, porque estamos dando un mensaje. Cuando hacemos esto al salir a la calle, y decirle a las demás, oye, yo me estoy cuidando porque te quiero cuidar a ti, porque yo no sé si yo soy un portador asintomático de este virus y a lo mejor tú también lo eres. sí, Entonces vamos a manejar esto no como una forma de rechazo, de generar un distanciamiento o tenerle miedo al otro, sino mira, está esta situación que nadie la podemos controlar, no sabemos, y va a tardar, es todo un fenómeno, pero del cual tenemos que aprender cosas, del cual tenemos que aprender a convivir en un contexto distinto, ¿no? Entonces creo que todo habla, Zaira, todo habla en lo que hacemos, la forma en la que hablamos, la forma en que nos movemos. Entonces, la invitación es que seamos más cuidadosos de eso, de lo que estamos comunicando y también más selectivos con la información que tomamos del contexto y la que transmitimos a nosotros mismos en nuestras relaciones más cercanas para poder generar mejores ambientes y poder salir de esto más fortalecidos y no afectados y teniendo entornos más hostiles. Yo creo que eso es lo peor que nos podría pasar y podemos hacer mucho para evitarlo. ¿Cómo ves? así. Me parece perfecto. Y de hecho sí, digo, en uno de los programas hago un paréntesis por lo que acaba de hacer ahorita. Es una mesa redonda de varios doctores que tengo el honor de producir. Se llama igual Salud para Todos el programa, la cual me gustaría que fuera. Eso es una mesa redonda de varios doctores, varios especialistas. Y literal todos llegaron a la conclusión que pese a que tenemos
ahora sí que distancia, ahora sí que la sana La sana distancia, por distancia. decirlo de esa manera. Ellos traen su cubrebocas Cubrebocas. y aunque se escuche raro el programa, y digo raro por la cuestión del audio, pero se llegó a ese consenso de no, o sea, a ver, somos médicos y Claro, queremos hacer queremos hacer entender a la gente, entonces creo que tenemos una gran responsabilidad de hacerlo responsabilidad. por nosotros mismos. Entonces sí, totalmente de acuerdo. Entonces, pues ahora sí que necesitamos aprender y desaprender, como diría Ana Cerón por ahí, Sí, sí, aprender sí. y desaprender para volver a aprender. Y Exacto. pues nada más nos queda, yo sé que tienen muchas preguntas, yo sé que les van a salir infinidad de cuestiones que quisieran preguntarle. De verdad que no, si ella nos lo permite, no va a ser la primera vez. Pues vamos ahora sí que cuando ella nos lo permita, le invitamos de nueva cuenta para que con otro tema o extendemos este tema porque tiene para todos las vertientes posibles, pero que nos dé sus datos, donde la podemos localizar, todo. Ahora sí que todo. Encantada. Y Literal que puedes, hasta ¿no? dónde va por el pan, si es que va por el pan, o ahora sí a dónde habla para que le den el ¿A qué pan. le sales la panza? Ni se puede, ¿no? Sí, exactamente. Gracias, Aida, qué amable. Mira, yo tengo una página que se llama Mindfulness, Educación y Psicoterapia. Mindfulness se escribe con doble S al final, es como mente plena se traduce. Y se llama así Mindfulness, Educación y Psicoterapia en Facebook. Soy Alicia Ortiz Rivera, su servidora, estoy tanto en el Instagram como en el Facebook y en el Twitter, Ali Ortiz Rivera, soy @Ali Ortiz Rivera. Este, lo confieso, no soy muy tuitera precisamente porque no me hallo mucho, pero sí lo sigo y de alguna manera, por supuesto, que conozco como gente que trabaja en los temas de comunicación y pues todo el tiempo estoy conviviendo con chicos, que es donde te decía que me llama mucho la atención, que sus personalidades son muy distintas en una red y en otra, ¿no? Entonces, Claro. no nos asustemos tanto, sí es preocupante, pero no nos asustemos. Vamos también poniendo el granito de arena para que no se llame. Entonces, les decía, me encuentran en esa página, mi nombre con las redes y también en el WhatsApp 55 16 87 81 71. Yo doy psicoterapia a nivel individual con base en mindfulness. Yo me ubico acá cerca del Consejo Nacional de las Artes y también estoy organizando, dando talleres, cursos muy específicamente sobre aplicaciones de las neurociencias a la educación, la llamada neuroeducación, de mindfulness, por supuesto, para manejo de problemas psicosomáticos, para trastorno de ansiedad, para trastornos que afectan la salud, depresión, etcétera. Y básicamente, digamos, eso es lo que estoy trabajando. Ahorita en particular, Zaira, si me permites, tengo montado un curso que tiene que ver con la norma 035 para controlar el estrés en los ambientes laborales, porque en los ambientes laborales el tema de la hostilidad, de la agresión, también tiene que ver con problemas de estrés no bien manejado y que luego se vuelven en cuestiones de caracteres difíciles, de gentes que toma decisiones con autoridades que generan ambientes muy, muy perturbadores, muy tóxicos, llamémosle, y que hay formas de detectarlo. En el caso de la norma está identificada como para identificar riesgos psicosociales que generan malos ambientes laborales. Entonces, el chiste es trabajar en sacar los mejores recursos de estas herramientas de conocimiento, reitero, para construir mejores ámbitos en donde nos tengamos que desempeñar. Muchísimas gracias, Zaira, por la oportunidad. Siempre que lo quieran, aquí me ubican, yo encantada. Al contrario, aquí abajito en la descripción vamos a poner toda la información que nos acaba de proporcionar, tanto sus redes como su teléfono, su página y todo, para que ustedes lo puedan tener al alcance de la mano. Y pues para que también nos venga y nos explique qué es lo de mindfulness, porque muchísimas Encantada. personas ahorita van a decir así de, a ver, y ya me las imagino googleando, así de a ver qué es, o mejor vayan a su página, lo checan y ya después que ella nos los platique más detalladamente y ya que nos diga qué onda con todo eso. Muchísimas gracias, en verdad, de verdad. Encantada.
y pues como siempre aprendemos muchísimo de verdad de nuestras personas que nos hacen, perdón, el enorme y gran favor de proporcionarnos un poquito de su tiempo para, ahora sí que darnos un poquito de conocimiento y que crezcamos y seamos mejores personas. Por favor, si les gusta este video, denles like, compartan, díganos qué les gustaría que compartamos con ustedes. Ya saben que este espacio es para todos ustedes. Zaira Rodríguez se despide. Muchísimas gracias y muchísimas gracias de verdad, Alicia. Mi agradecimiento enorme. Gracias. Muchas gracias y nos estamos viendo para la próxima. Hasta Gracias, luego. encantada. Hasta luego. Feliz de verlos. Gracias.